Ok, perfecto. Bueno, nos toca revisar nuestro último tema relacionado con los síndromes de cabeza y cuello. Vamos a ver 5 síndromes de los más comunes que afectan a esta área. Lo que es importante comprender es qué es un síndrome. Entonces, cuando tenemos una enfermedad que abarca un cierto grupo de signos y síntomas que se juntan siempre, concurren en una enfermedad puntual. Ahora, cuando catalogamos una enfermedad como síndrome, no siempre va a presentar todos los signos o todos los síntomas. En ocasiones se establece lo que son signos primarios y signos secundarios, o síntomas primarios o síntomas secundarios. Hay como 2 o 3 cosas que tienen que a fuerza estar presentes para que se categorice una enfermedad como síndrome. Y hay otros que nos generan como una variante o un abanico dentro del síndrome como tal. ¿Por qué? Porque hay síndromes que pueden tener una afectación leve y otros moderada o otros grave, ¿no? En cuanto a la presentación de sus alteraciones. El término este fue introducido por el médico Galeno, ¿sí? Mediante un pergamino 2 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, es importante entender cómo es que sucede estas alteraciones a nivel de lo que es el cráneo, la cara y el cuello, y ocurre normalmente alrededor de la cuarta y quinta semana de vida intrauterina en la conformación de las estructuras faciales mediante el primero y segundo arco braquial. Entonces, ¿qué va a conformar los arcos branquiales? Tenemos lo que son las estructuras primarias de estos procesos, lo que es el endodermo, lo que se va a encargar de la conformación de las papilas gustativas de la tiroides y la paratiroides, lo que es el mesodermo, que nos indica parte de las estructuras musculares y de los vasos sanguíneos, la cresta neural, que se va a encargar de lo que es el hueso, el cartílago, el tejido conectivo, o sea, toda la parte de los tejidos desarrollados en el sentido del esqueleto y la estructura como tal, y el ectodermo, que se basa tanto en piel y mucosas, que nos va a permitir una protección externa e interna de los tejidos del cuerpo. Ahora no vamos a referir a todas las alteraciones ni todas las características de los arcos faringios. Vamos a referir los 2 primeros, en los cuales nos vamos a concentrar el día de hoy. El primer arco branquial, conocido como arco mandibular o cartílago de Meckel o arco trigeminal, va a encontrarse en el desarrollo de los músculos de la masticación, miloioideo, vía interanterior del digástrico, músculos a nivel del paladar. Va a conformar las estructuras óseas como son el maxilar, la mandíbula y los 2 huesos del oído como el yunque y el martillo. El desarrollo del quinto par craneal o el par trigeminal y la nutrición mediante la arteria maxilar. El segundo arco branquial, conocido como arco hioideo o arco de Richards o arco facial, va a desarrollar los músculos de la expresión facial, buccinador, platisma, estapedio, estilo hioideo y el vientre posterior digástrico, así como el tercer hueso del oído como el estribo y los procesos óseos relacionados con el hioides. Participa también o es dentro de su estructura ya del sistema nervioso se encuentra el séptimo par craneal o nervio facial mediante la nutrición de la arteria estapedial. Ahora, eso es lo que nos incumbe a nosotros un poco, la relación de cómo se forman los procesos faciales. Recordemos que tenemos principalmente 3 procesos, un proceso frontonasal,
Dos procesos claros, procesos maxilares se encuentran de forma lateral y el proceso mandibular que tiene una fusión bien temprana en el cual se conforma lo que llegara a ser la sínfisis mandibular. Ahora, el crecimiento y la fusión de estos procesos normalmente no ocurre de forma idónea y ahí es donde se generan fisuras o problemas de tipo sindrómico. Una de las clasificaciones mundiales conocidas justamente por alteraciones de la fusión de estos tres procesos fue creada por Paul Tessier, donde encontramos las líneas o las fisuras de Tessier. En este caso, son líneas diseñadas de acuerdo a la falta de unión en diferentes estructuras de la cara. Tenemos lo que son un caso de una fisura tipo 1, una fisura tipo 0, la fisura paranasal tipo 2 o 12, y las alteraciones sindrómicas como el Treacher-Collins, el Golden Heart, que alteran a nivel de la fisura 6 y la fisura 8. Las malformaciones congénitas de la nivel craneal y facial las podemos separar en 4 grandes grupos: los síndromes relacionados como el primero y segundo arco braquial, las fisuras orofaciales, las alteraciones por fusión cráneo-sinostósicas y las alteraciones facio-cráneo-sinostósicas. Tessier 0 nos presenta una fisura a nivel de la línea media, en el cual, si nos fijamos en este paciente, encontramos una falta de unión a nivel de la línea media del cuerpo, generando una fisura y generando una alteración a nivel de la posición de la pirámide, perdón, de la punta y del filtrum nasal. Los síndromes más comunes de las alteraciones del primero y segundo arco, conocidos como disostosis mandíbulo-facial, debido a que afecta mayormente a la estructura facial, pero la mandíbula principalmente. Síndrome de Treacher-Collins, síndrome de Franklin-Klein, síndrome de Golden Heart o microsomía hemifacial, síndrome de Binder, secuencia Pierre-Robin y el síndrome de Parry-Romberg o atrofia hemifacial. El síndrome de Treacher-Collins, en 1900 diagnosticada, o el síndrome de Clechy-Klein, nos presenta una alteración facial fácil de identificar al momento del nacimiento. Conlleva también un retraso en cuanto a la parte cognitiva o mental. Hay una relación equitativa entre hombres y mujeres y se encuentra relacionada con una alteración del gen TCOF número 1 y del cromosoma 5. ¿Qué vamos a ver clínicamente en nuestro paciente? Vamos a observar fisuras que pueden ser fisuras tipo 5, tipo 6 o tipo 8 en la parte media de la cara. Se conoce un paciente con una facies tipo pájaro o tipo de pez, con una alteración a nivel palpebral antimongoloide, colombas laterales, que son proyecciones que se pueden generar. Vemos alteraciones oculares y una falta de desarrollo a nivel del hueso maxilar, mandibular y cigomático como tal. Por lo general también una alteración en el desarrollo de la audición y paladar tipo ojival. Otras alteraciones que se van a presentar son una disposición atípica del cabello, mordida abierta, una macrostomía, que es una falta de conformación correcta de las comisuras labiales, dientes neonatales y lesiones a nivel de lo que es la piel con salientes ligeros y justamente por la falta de desarrollo del paciente, unos senos maxilares subdesarrollados. El síndrome de Golden Heart tiene una afectación
a nivel de lo que son la parte ocular, la parte auditiva y la parte vertebral, por lo cual también se conoce como displasia óculo-aurículo-vertebral. Y también tiene una gama grande en el cual hay pacientes que desarrollan más marcado este síndrome y otros menos debido a los factores de deformidad que presentan, principalmente a nivel de vértebras. Una relación de nacimiento entre 1 a 25.000, relación ligeramente 3 a 2, hombres-mujeres, aproximadamente entre 10 y 30% de pacientes son afectaciones bilaterales, se asocia con déficit de la vitamina A y una alteración genética y se conoce como una falta de desarrollo a nivel del mesodermo, relacionado por una disminución de la producción de la arteria estapedial o un sangrado o un coágulo que se forme a este nivel. El síndrome de Golden Hart va a afectar lo que son las fisuras tipo 1, 2, 3 y 7, alteración a nivel del cromosoma 5 y 6, disminución de la conformación ósea a nivel maxilar, mandibular y temporal, una hipotonía y una disminución de la cantidad de músculo, una alteración a nivel condilar, un gran porcentaje de asimetría facial, movimientos oculares involuntarios conocidos como nixtatismo, alteraciones oculares en cuanto a la proyección como blefaroptosis, alteraciones como colombas, quistes dermoides que pueden ubicarse tanto a nivel del cuello como en la zona a nivel del pabellón auricular, y puede también combinarse con labio y paladar fisurado. Entonces aquí vemos algunos otros tipos de ejemplos de manifestaciones que presentan en este síndrome, lo que es la macrostomía, alteraciones a nivel vertebral, la parte de los quistes dermoides, alteraciones a nivel de piel, conocido como equíbaro, en cuanto a la conformación del tobillo, y una alteración a nivel de lo que es el pabellón auricular. La secuencia de Pierre-Robin tiene unas características multifactoriales, no se ha identificado algo específico. Es una alteración que se encuentra durante el nacimiento, el paciente nace con este defecto. Tenemos una alteración a nivel de la posición de la lengua debido a una alteración mandibular en el cual lleva tanto la mandíbula como la lengua hacia atrás, dificultando el trayecto de la vía aérea. Esos casos, los pacientes en ocasiones tienen que operarse de forma temprana para generar una distracción, para aumentar el espacio de la vía aérea para que puedan deglutir y respirar de forma tranquila. Y ese defecto ocurre entre la 7ª y 11ª semana de vida intrauterina. Alteraciones fotográficas juntamente con un defecto a nivel de un paladar hendido. El síndrome de Parry-Romberg, establecido en este caso es un poco diferente porque el desarrollo de esta enfermedad se marca a partir de la segunda década de vida en preadolescentes y adolescentes. Tiene una predisposición entre 1 a 700.000, tiene un 5% de afectación de manera bilateral y se entiende que es un trastorno genético relacionado con algún aspecto de trauma e infección. También se lo conoce como síndrome de estocada de sable debido a que el paciente parece haber tenido un golpe en la línea media facial que generó una depresión. Como característica vamos a tener una disminución de la capacidad muscular de parte de la cara que se encuentra afectada, crónico-degenerativa, una alteración en cuanto a la posición ocular, tenemos una depresión del globo ocular que puede generar una visión doble del paciente, alteraciones de afectaciones del nervio facial que pueden llegar a ocurrir con una neuralgia, depresión, ansiedad y pueden relacionarse también con epilepsia y alteraciones de tipo pigmentarias como el vitiligo.
Dentro de la craneosinostosis, tenemos que recordar que durante la etapa intrauterina y la etapa inicial neonatal hay un proceso de forma ordenada en el cual los huesos craneales tienen que fusionarse de forma progresiva para permitir el crecimiento normal del encéfalo a medida que el paciente van pasando los años, ¿no? Si es que este cierre es temprano, va a generar una deformidad porque el cerebro tiene que buscar un espacio para expandirse y lo que va a generar es una presión en la zona del cráneo que no está suturada o no está soldada, generando una alteración de forma del mismo. Tenemos lo que es el dismorfismo craneofacial, los síndromes de Cruzón, Apert y Peyfeller. Se relaciona entre 1 y 25.000 nacimientos con una característica autosómica dominante. ¿Qué va a ocasionar esto en la parte clínica? Vamos a observar que el paciente va a tener lo que es un exoftalmos e hipertelorismo, o sea, una proyección de los globos oculares hacia afuera, y una separación de los cantos internos del globo ocular, así como un aumento de la cavidad craneal no relacionada con la edad, y pueden ocurrir convulsiones debido al acúmulo de líquido que genere presión intracraneal. Una imagen, vamos a ver unos casos clínicos de alteraciones craneales. En este caso, el síndrome de Apert va a ocasionarse por una unión temprana de lo que es un lado de la sutura coronal con parte del hueso frontal, generando una depresión. A uno de los lados del hueso y alteraciones como son en la parte de la mano, hipoplasia a nivel del tercio superior facial, una proyección del globo ocular y una depresión a nivel de lo que es la unión entre la base nasal con la parte frontal. El síndrome de Carpenter va a generar una fusión igual inadecuada que van a ocasionar una alteración de crecimiento hacia arriba en forma de cono, con alteraciones juntamente a nivel de manos y pies del paciente. En el síndrome de Peyfeller o Kleischer-Dallez, este va a generar por una fusión temprana de ambas estructuras de lo que es la sutura coronal, tanto derecha como izquierda, desarrollando una presión intracraneal importante y una alteración del desarrollo del paciente.